Entonces, consecuencias de esta política restrictiva. Cuando el Banco Central aumenta estas tasas de interés, pues obviamente vamos a tener contracción económica, al no tener o incentivar el consumo, vamos a tener desempleo, ¿sí? ¿Por qué? Porque las empresas, al no tener ya tanta demanda, pues empiezan a despedir personal porque ya no necesitan tanto personal para producir productos. Entonces empieza a generar desempleo. Eh, Como consecuencia de esto, si la política monetaria se mantiene por mucho tiempo, pues empiezan a suceder recesiones, que prácticamente las recesiones es altos niveles de desempleo y poco crecimiento económico. Y prácticamente las depresiones, pues es como una recesión, pero nivel super alto. Obviamente en este punto, pues al gobierno no le interesa y no es lo ideal que llegue a este punto, porque prácticamente tienes mucho desempleo, poco crecimiento económico y por lo tanto, pues aquí es cuando suceden las crisis, ¿no? Eh, Aquí tenemos un ejemplo de cómo el mercado se comporta cuando el Banco Central de Estados Unidos interviene por medio de política restrictiva, que en este caso es aumentar tasas de interés. Aquí, en este punto, eh, ¿qué fue lo que sucedió? Pues bueno, aquí justo fue en marzo del 2020 cuando la pandemia empezó a eh, expandirse por todo el mundo. Entonces, el gobierno de Estados Unidos, la economía entró en una pequeña recesión. ¿Por qué? Porque todas las fronteras, los comercios, prácticamente todos los países pues se encerraron y empezó a haber poco crecimiento económico. Entonces, Estados Unidos, al ver este, este efecto en su economía, pues, ¿qué fue lo que hizo? Incentivó la economía por medio de una política monetaria expansiva. ¿Qué fue lo que hizo? Bajó las tasas de interés. Entonces, aquí en este punto, el Banco Central propuso las tasas de interés al 0,25 y lo mantuvo durante todo este periodo. Entonces, podemos ver cómo cuando el gobierno, el Banco Central de Estados Unidos, eh, aplica esta política monetaria expansiva, tenemos todo este crecimiento en la economía de Estados Unidos. Para los que no estén relacionados con este índice, el S&P 500 es el índice de las 500 empresas más importantes de Estados Unidos. Dentro de este índice tenemos todas las áreas, como lo es transporte, tecnología, eh, el tema bancario, finanzas. Entonces, este índice nos ayuda a entender cuál es el estado actual de la economía. Por eso yo lo puse de referencia, porque aquí podemos observar cuando el Banco Central intervino con una política monetaria expansiva y tuvimos todo este bull run en la economía de Estados Unidos. Entonces, cuando aplicas este tipo de monetarias expansivas, políticas monetarias expansivas, obviamente al crédito ser tan bajo, pues a la larga generas inflación, ¿sí? Porque al haber mucha demanda, las empresas empiezan a quedar eh, con poca producción porque no pueden abastecer a toda esa demanda y entonces empieza a haber inflación, ¿verdad? Aquí en este punto, la inflación en Estados Unidos ya era de un 8,5%, lo cual es un monto muy elevado. Estamos hablando que anualmente tu dinero perdía un 8% de poder adquisitivo. Entonces, cuando el Banco Central empieza a ver que la inflación se está saliendo de control, empieza a aplicar políticas monetarias restrictivas, que es la que estamos viendo ahorita, ¿no? Entonces, cuando el Banco Central aplica este tipo de políticas monetarias, tenemos eh, una contracción económica. ¿Por qué? Porque, como lo explicábamos anteriormente, el consumidor, al crédito ser más caro, pues empieza a decir, oye, ya sacar un auto, comprar un auto ya me sale con un interés del 8%, comprarlo, entonces mejor pues me voy a esperar porque pues, me va a salir muy caro ese coche, ¿no? Que me quiero comprar una casa, no, porque el crédito me sale muy caro. Entonces el consumo empieza a disminuir, por lo tanto las empresas al no tener tanta demanda, pues empiezan a decrecer, ¿no? Y aquí podemos ver cómo se comportó la economía de Estados Unidos al tener esta política monetaria restrictiva.
Aquí claramente se pueden ver los ciclos del mercado. Ahorita vamos a ver por qué, si ahorita actualmente tenemos una política monetaria restrictiva en Estados Unidos, el S&P 500 ha hecho máximos históricos. Vamos a ver qué es la causa que está generando que el índice pues, se encuentre ahorita en esos niveles, ¿no? Entonces, esto sí tengan muy importante. Así es como la economía actúa dependiendo de la política monetaria que el Banco Central imponga pues, en la economía, ¿no? No sé si aquí tengan alguno de ustedes alguna duda, se haya quedado claro este concepto. Sí, sí, muy claro, muy claro. Vale, ok. Eh, como ya lo explicamos, bueno, la política monetaria expansiva, eh, después de utilizar la política monetaria restrictiva para frenar la inflación, se logra llegar a un punto bajo. eh, Cuando el Banco Central decide intervenir aplicando una política monetaria expansiva, comúnmente en ese punto pues ya tenemos niveles críticos de desempleo, ya tenemos poco desarrollo económico, y ahí es cuando el Banco Central decide intervenir e inyectar liquidez, pues para incentivar el consumo, ¿no? Y por lo tanto seguir teniendo un crecimiento económico. En temas macro, pues esto se traduce en el aumento de sus activos y por lo tanto disminuir la tasa de interés hace que el dinero sea mucho más barato, como lo explicaba anteriormente. Entonces, cuando el Banco Central ya disminuye los intereses, tenemos el dinero mucho más barato, ya sacar un auto te sale mucho más barato porque a lo mejor cuando el Banco Central tenía una política monetaria restrictiva, el interés estaba en el 8%, pues tú ya en una política monetaria expansiva ya puedes sacar tu auto a 1% de interés, ¿no? Entonces, eso obviamente te incentiva a ti a que consumas, a que gastes, ¿no? En la economía y eso a la larga pues te da crecimiento. Entonces, al aumentar la demanda, eh, el efecto que sucede, pues prácticamente en el mediano y largo plazo las empresas comienzan a quedarse sin poder abastecer toda la demanda y por eso es que a la larga o al mediano o largo plazo, pues se empiezan a tener de nuevo aumentos en los productos y por lo tanto aumenta la inflación, ¿no? Entonces, si se pueden dar cuenta, vamos a volver al ciclo económico. Prácticamente el ciclo económico se compone de estas herramientas que utiliza el Banco Central. Aquí podemos ver el Banco Central en este punto interviniendo, inyectando liquidez, bajando las tasas de interés. Y cuando la inflación y otros indicadores empiezan a ser muy críticos en la economía, pues interviene y aumenta las tasas de interés, ¿no? Entonces se tiene un declive en la economía. Después se vuelve a repetir el proceso, se llega a este punto y el Banco Central interviene de nuevo inyectando liquidez, bajando las tasas de interés para otra vez incentivar el crecimiento. Entonces, si se fijan, prácticamente ustedes comprendiendo esta política o esta herramienta que utiliza el Banco Central, pueden saber en qué punto se encuentra cierta economía, ¿no? En este caso, por ejemplo, Estados Unidos, si lo queremos ver de esta manera, cuando en pandemia llegó a este punto, pues ¿qué fue lo que hizo el Banco Central? Inyectó liquidez, bajó las tasas de interés y es por eso que tuvimos todo el crecimiento eh, después del 2020 a 2022, que fue todo esto. Una Obviamente, pregunta. sí, dime. Cuando dice inyectar liquidez, ¿te refieres al QE? Sí, correcto. Al Q-Evening y Pero al... pues bueno, pues, más acerca de esa inyección de liquidez QE. Sí. Bueno, mira, para hacerlo, porque ese ya es un tema un poco más avanzado, Ah, ok, pero ok. No, para que lo comprendas, prácticamente inyectar liquidez lo que hace el Banco Central es compra bonos de deuda
Es decir, entra más dinero al sistema. Entonces, Claro, eh, cuando entra más dinero al sistema, pues obviamente ahí el Banco Central y el gobierno pues empiezan a incentivar el gasto público, empiezan a hacer que el dinero sea más barato en la economía, porque al tener más dinero en la economía, ¿qué es lo que haces? Pues reduces su valor. Entonces, prácticamente el QEning o el inyectar liquidez en la economía se refiere a la compra de bonos, que ahí es donde entra ya el dilema, ¿no? De que es un ciclo que pues al final va a terminar reventando porque pues, la deuda no la dejas de aumentar, ¿no? Entonces, el Banco Central se sigue endeudando, comprando bonos para realizar inyectes en la economía y crear este tipo de crecimientos para después, cuando llega a puntos bajos o a puntos casi recesivos, volver a comprar bonos, inyectar liquidez en la economía, ¿no? Entonces, prácticamente el QE hace énfasis en la compra de activos o bonos, en este caso, pues para aumentar la oferta monetaria en la economía y que podamos tener este tipo de efectos, ¿no? Que al final esto es lo que le interesa al gobierno. Igual esos temas, pues ya más adelante vamos a ir viendo a detalle, ¿verdad? Vamos a ir viendo tasa de interés como tema único, vamos a ir viendo tasa de inflación, vamos a ir viendo el GBP, pero ahorita solamente quiero que comprendan cómo con estas simples herramientas pueden ustedes ya comprender cómo se mueve el mercado y que puedan tener o tomar decisiones más asertivas a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, prácticamente